Muy buenos días, amigos, bienvenidos a este espacio que en cada jornada llega hasta ustedes para brindarles una actualización de la situación epidemiológica en nuestro país y también en el mundo debido al impacto de la COVID-19. Por el aire acondicionado se me empañan un poco los espejuelos, pero bueno, en la jornada de este miércoles sobre todo saludábamos o reconocíamos el trabajo de las enfermeras o del personal de enfermería. Hay enfermeras y enfermeros que tantas muestras de dedicación y compromiso con la salud de nuestro pueblo han brindado en estos meses de pandemia. Y ayer también recibimos la noticia de la muerte de Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y uno de los managers o directores más ganadores de la pelota cubana y guía de tantos de sus triunfos. Otro zarpazo de la COVID-19 que ya suma más de 740 fallecidos en nuestro país. Y aunque muchos consideran que la vacunación es la clave del triunfo, todavía puede hacerse mucho más desde la responsabilidad individual y colectiva en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo e instituciones de salud para cortarle el paso a la pandemia. Al menos eso es lo que ha defendido en tantos meses de labor el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, a quien ya recibo en nuestro estudio. Muy buenos días, doctor. Buen día, Adiel, a ti, a todo el equipo que nos acompaña, la intérprete de lenguas de señas y todas las personas que escuchan la información diariamente. Efectivamente, un zarpazo duro y creo que has logrado resumir, como siempre haces, la esencia de lo que hay que seguir cumpliendo. Muy elevada la transmisión de la COVID-19 en estos momentos en nuestro país. Al incrementarse los casos y pues como es natural se incrementan los pacientes graves, los pacientes críticos. Lamentablemente todos los días tenemos que lamentar un grupo de pacientes que fallecen y que realmente, primero, es muy doloroso, segundo, no es para lo cual ha venido trabajando todo nuestro país, todas las autoridades, y que lamentablemente a veces se echa a perder por las actitudes de algunas personas. No siempre son actitudes, es que realmente es un virus muy contagioso. Es un virus que con las nuevas cepas se ha vuelto, y se ha explicado las razones de por qué es así. Se ha vuelto más contagioso, con una capacidad mayor de reproducción y además con una evolución muy desfavorable en la mayor parte de los pacientes que adquieren la enfermedad. Ya no solo pacientes mayores y con comorbilidades, sino también personas jóvenes e incluso personas que a veces no los acompaña ninguna comorbilidad previa. Por eso nunca nos cansaremos de reiterar la necesidad de la mayor protección. Digo estas cosas porque inicialmente la información que vamos a brindar no es favorable ni desde el punto de vista del número de casos que vamos a informar diagnosticados ayer, ni del número de fallecidos, que se mantiene con un promedio lamentablemente de 10 fallecidos por día en este mes de mayo. En el día de ayer 10 fallecidos, todos con el antecedente de ser contactos de casos confirmados, ya previamente diagnosticados, y de La Habana 6, una paciente de 64 años del municipio Cotorro, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, obesidad, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un hipotiroidismo. Realmente es una paciente joven, 64 años, pero creo que resumía todas las comorbilidades que generalmente tienden a una evolución desfavorable. Esta paciente, que inicialmente presentó tos, secreción nasal y dolores musculares, pues lamentablemente fallece. Fallece una paciente de 71 años de edad del municipio Habana Vieja, con antecedentes también de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, además de padecer de una artritis gotosa, asintomática inicialmente. Se estudió precisamente por ser contacto de un caso positivo y se hizo el diagnóstico. Era lo que me refería anteriormente. Fallece Higinio Vélez del municipio Cerro, con antecedentes de salud. Realmente no era un hombre que estaba enfermo,
que inicialmente presentó malestar general, dolores articulares, como tú decías al inicio, Virginio, una pérdida muy sensible para el deporte cubano, para el béisbol cubano, y que batalló duramente él y los especialistas del Hospital Naval, pero lamentablemente fallece en el día de ayer. Que todas las pérdidas son realmente dolorosas, Muy doctor. A veces sensible, hacemos hincapié realmente en algunas por el nivel de conocimiento público, Correcto. social que pueden tener las personas sobre ellas, pero todas nos duelen. Todas son muy sensibles, aunque sea una persona que no se conoce, pero hacemos la connotación por lo que ha representado para el deporte cubano, el béisbol además muy golpeado. Primero fue Reynoso, ahora es Higinio, y nada, a recuperarnos. Fallece un paciente de 47 años de edad, joven, del municipio Boyero, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y obesidad, que es una morbilidad que acompaña a la evolución desfavorable. Incluso este paciente de 47 años de edad inicialmente estuvo asintomático y se estudia precisamente por ser contacto de un caso positivo. Fallece un paciente de 72 años de edad del municipio Playa con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un adenoma de carcinoma de próstata que ya incluso se había extendido y que realmente eran comorbilidades que lo acompañaron, que hicieron muy mal el pronóstico. Fallece una paciente de 79 años de edad del municipio Centro Habana, que realmente esta paciente tiene dirección de Bayamo, pero se encontraba aquí en Centro Habana, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, cierto grado de demencia. Inicialmente con fiebre, decaimiento, sudoración y falta de apetito, pues lamentablemente fallece en el día de ayer. De la provincia de Camagüey fallece un paciente de 75 años de edad del municipio Camagüey con antecedente también de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cierto grado de desnutrición. Este paciente tenía sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también hace el pronóstico desfavorable y lamentablemente fallece. Fallece en la provincia de Las Tunas, del municipio Manatí, un paciente de 69 años de edad con antecedente de tener una neoplasia laringea y cierto grado de hipertensión arterial. Lamentablemente, a pesar de tener una edad relativamente joven, 69 años de edad, las comorbilidades que lo acompañaban hicieron muy mal el pronóstico. En la provincia de Matanzas fallece un paciente joven, 58 años de edad, del municipio Pedro Betancur, con antecedentes de hipertensión arterial. Realmente incluso este paciente asintomático en el inicio de su cuadro clínico que se diagnostica por el protocolo de los contactos. Y fallece un paciente de 54 años de edad, también joven, de la provincia de Mayabeque, en el municipio de San José de las Lajas, con antecedentes de ser diabético, la diabetes mellitus e hipertensión arterial. Inicialmente con tos seca y pérdida del olfato y lamentablemente falleció. Reiteramos nuestras condolencias a familiares, amistades. Lamentamos mucho cada vez que fallece un paciente con COVID en nuestro país, que realmente se ha vuelto, teniendo en cuenta el incremento del número de casos, teniendo en cuenta a veces las comorbilidades que lo acompañan y teniendo en cuenta las nuevas cepas con una evolución desfavorable, pues se ha visto incrementado en los últimos días, en las últimas semanas, en este año pudiéramos decir. Finalmente Cuba con 24.062 pacientes ingresados en salas de terapia intensiva, en hospitales, en centros de aislamiento, 3.807 sospechosos, 14.561
en vigilancia y activos 6.234 pacientes, cifra muy elevada, posiblemente la más elevada que hemos tenido este año, que incluso estamos hablando hoy de 144 más que el día anterior, que ya era una cifra elevada. En todos los casos, tanto los ingresados como los sospechosos, como los en vigilancia y los confirmados, son cifras elevadas y muy superiores a las del día de ayer, que traducen el número de casos que se confirman, el número de casos que tienen sintomatología y el número de contactos que se mantienen en vigilancia como consecuencia de los confirmados. Ayer 22.934 muestras se procesaron en nuestro país. Se procesaron muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, como siempre ha ocurrido, y se diagnosticaron 1.186 personas con COVID-19 en el día de ayer. Pudiéramos decir que son 21 menos que el día anterior, pero de verdad que ni vale la pena, porque es una cifra tan elevada que sigue expresando la fuerte transmisión que estamos enfrentando en nuestro país y que hace que el 5,17% de todas las muestras que se procesaron ayer resultaron positivas a la COVID-19. Con este comportamiento en el día de ayer, pues ya se acumulan 3.923.413 muestras procesadas para el diagnóstico de la enfermedad y ya se han diagnosticado 120.561 personas con COVID-19 desde el inicio de la transmisión en marzo del 2020. Eso hace que el 3,07% de todas las muestras que se procesaron en Cuba en toda la pandemia han resultado positivas a la COVID. Se puede ver que se procesaron muestras de todas las provincias, de La Habana el 41%, de Santiago de Cuba el 10,5%, Matanza el 7,8%, y así, en definitiva, en dependencia de la complejidad epidemiológica, pues el número de muestras es mayor y de todas formas, de todas las provincias y el municipio especial se procesaron muestras. Ayer la positividad más alta de las muestras procesadas, la provincia de Santi Espíritu, el 9,1% resultaron positivas a la COVID. En Pinar de Río el 8,7%, en Las Tunas el 8,7% también, Mayabeque 7,4%, La Habana 7,3%, Artemisa 6,8% y Granma el 5%. Todos los demás territorios con porcientos de positividad de las muestras analizadas inferiores a 5, que también nuestra población conoce, que es el límite que ha referido la OPS, la Organización Mundial, por encima del cual se habla de una transmisión elevada. De los 1.186 casos diagnosticados ayer, 1.138 como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro país, 48 importados que arribaron a Cuba en los últimos días y se hace el diagnóstico por el protocolo establecido. En el gráfico se puede ver que el 95,5% de todos los casos confirmados en los últimos 15 días, por coger una referencia, porque este comportamiento pudiéramos referirlo a los últimos 4 meses, son de transmisión autóctona en nuestro propio territorio, no son precisamente casos importados. Hoy, con la cifra más alta de casos autóctonos en los últimos 15 días, 1.138. El 92,9% de todos los casos confirmados ayer, contactos de casos confirmados previamente. A veces es difícil, fíjense, a veces es difícil, uno señala, bueno, pero es que también la responsabilidad de ser contacto de un caso confirmado, lo que pasa es que también yo reconozco que a veces eso se dificulta, a no ser que con todo el mundo mantengamos un distanciamiento, mantengamos los medios de protección, porque realmente no tiene síntomas de la enfermedad y es difícil identificar cuál es el que sí y cuál es el que no.
Por eso, sin que uno convierta esto en algo que te aísle completamente, pero sí una debida protección es muy necesaria para evitar el contagio de la enfermedad. Como yo decía, el 92,9% contactos de casos confirmados. Ayer, como ya lo dije también, 48, el 4% de todos los diagnosticados en el día con fuente de infección en el exterior de nuestro país, y todavía se trabaja para poder precisar la fuente de infección de un grupo de pacientes que 36 pacientes que en el día de ayer todavía hoy no se había podido precisar la fuente de infección. Por provincia, una alta complejidad epidemiológica, yo creo que en todos los territorios. Occidente, hay que reconocer que también tiene uno por provincia la mayor complejidad. La Habana con los 690, Pinar del Río nuevamente una cifra elevada, 62, Artemisa 43, Mayabeque 41 y Matanzas 38. Realmente una transmisión que, como se puede ver ahí geográficamente, abarca todo el territorio occidental. La isla, por 23 días consecutivos, sin confirmar casos de COVID-19 y manteniendo las medidas muy rigurosas de restricción para evitar que se reintroduzca la enfermedad. Lo que sucede en la isla, doctor, es una demostración de que el aislamiento funciona durante la pandemia. Es así, y las medidas de restricción, claro, cualquiera pudiera decir que la isla es un territorio más chiquito, una población menor, todo lleno de fronteras, no es lo que pasa en La Habana, que las fronteras entre un municipio y otro es una calle, menos movimiento, además medidas rigurosas. La isla consideran importado cualquiera que vaya, aunque sea de La Habana, vaya. Realmente ellos toman un grupo de medidas y es lo que le ha permitido. Les ha dado resultados. El centro, también un poquito complejo hoy, Santi Espíritu con una cifra elevada, 50. Pues, centro lo vemos así y realmente es menos, pero de todas formas complejo. Santi Espíritu con 50 en el día de hoy, Camagüey 32, Ciego de Ávila 28, incrementado el número de casos, una provincia con una estabilidad igual que Villa Clara 14 y la provincia de Cienfuegos 17. Son territorios que han mantenido un control de la pandemia y que de todas formas un incremento en el número de casos pues los obliga, como están haciendo, a incrementar todavía las medidas de restricción. Y en el caso del Oriente, pues ahí ustedes lo tienen. Hoy un poco más estable, Las Tunas, provincia que ha mantenido un control muy fuerte durante varios meses. Hemos visto cómo han ido incrementando, 50 en el día de ayer. Santiago disminuye, 49, Granma 40, Holguín 29 y la provincia de Guantánamo con un control realmente de la transmisión, pues 3 casos en el día de ayer. El sexo femenino ayer con el 51,8% de todos los casos diagnosticados, no obstante el sexo masculino en el acumulado con el 50,6%, pues se mantiene como discretamente superior. Asintomático el 40,4% de todos los casos que se diagnosticaron ayer. Si bien es cierto que son porcientos un tanto inferiores a los que vimos en los primeros momentos de la enfermedad, de todas formas es un número elevado de personas que no se sienten síntomas ninguno en el momento de hacer el diagnóstico. Fíjense que incluso entre los que lamentablemente recordamos que fallecieron, pues hay algunos casos que no tienen síntomas de la enfermedad, que realmente es lo que hace muy riesgoso el control de la misma. El 49,4% de todos los confirmados en Cuba, poco más superior al del día de ayer, pues han sido asintomáticos en el momento de los diagnósticos. Los grupos de edades, nuevamente, cifras elevadas en los menores de 20 años de edad, estamos hablando de 173, cifras elevadas
de pacientes de 18 años y menos, incluyendo lactantes, 160 en el día de ayer. El 13,4% de todos los diagnosticados en Cuba tuvieron 18 años y menos de edad. Y con estos 160 ya se acumulan 15.560 pacientes en edades pediátricas que se han confirmado en nuestro país. El 12,9% de toda la pandemia. En los primeros días, 12 días del mes de mayo, se han confirmado en Cuba 1.842 pacientes pediátricos, 153 casos como promedio diariamente. Yo saco esta cifra no por un problema sino para que realmente se vea cómo tenemos que proteger a este grupo de población, que aún incluso los adolescentes también tenemos una responsabilidad en el control de estos casos. Activos, una cifra elevada, 748, se han recuperado el 95% de todos los casos pediátricos diagnosticados, y en el día de ayer, Cienfuegos no reporta casos pediátricos y el municipio especial Isla de la Juventud, como también repetimos aquí, desde el mes de marzo no diagnostica casos pediátricos en tu territorio. En el día de ayer, 14 menores de un año, ya se acumulan 835, y 5 lactantes menores de 6 meses. De ellos incluso un recién nacido que se confirma en el día de ayer. Cifra elevada. Se mantiene reportado de graves 2 lactantes, uno de 2 meses y un lactante de 36 días, en algunos casos con comorbilidades que hacen muy riesgosa la enfermedad. Se diagnostican 385 personas en el grupo de 20 a 39 años de edad, en el grupo de 40 a 59, 414, y en el de 60 años de edad, que no tengo que decir el riesgo que tiene, porque ya lo hemos visto, que es un grupo de mucho riesgo, pues nuevamente una cifra superior a 200, 214 en el día de ayer. Estamos hablando que el 18% de todos los casos diagnosticados ayer, pues realmente tienen 60 y más años de edad. Importados, 48 personas se diagnosticaron en el día de ayer, cifra que se ha incrementado, hoy inferior a la del día anterior, 48 casos. De la provincia de Artemisa se diagnosticó un viajero cubano del municipio de Candelaria, viajero cubano procedente de Rusia. En el caso de La Habana se diagnostican 3 casos importados, uno de 10 de octubre, uno de Plaza de la Revolución y uno de San Miguel del Padrón, un turista bahamés procedente de Bahamas y 2 viajeros cubanos, uno procedente de Rusia y uno de Estados Unidos. En Matanzas se diagnostica un caso importado del municipio de Matanzas, un viajero cubano procedente de Rusia. En Cienfuegos se diagnostican 8 casos importados, 2 de Abreu, uno de Cienfuegos, uno de Cruces, uno de Cumanayagua y uno de Palmira. En el caso de Cienfuegos, 7 son viajeros cubanos procedentes de Rusia y uno un viajero cubano procedente de Bahamas. Villa Clara confirma 4 casos importados, 2 de Santa Clara, uno de Placetas y uno de Santo Domingo. Y realmente en Villa Clara los viajeros son viajeros cubanos procedentes de Rusia. Me rectifican acá que en Cienfuegos también hay en Palmira 3 casos importados de los que ya yo mencioné aquí. Ciego de Ávila con 4 viajeros importados, con 3 viajeros importados. Uno de Ciego de Ávila, uno de Ciro Redondo y uno de Morón. Y en el caso de Ciego de Ávila, 2 son viajeros cubanos procedentes de Rusia y uno es un viajero cubano procedente de Italia. Camagüey confirma 7 casos importados, 5 del municipio de Camagüey, uno de Florida y uno de Nuevita. Y en el caso de Camagüey, sí todos son viajeros cubanos procedentes de Rusia.
Las Tunas confirma 8 casos importados, 7 del municipio de Las Tunas y 1 de Manatí, viajeros cubanos procedentes de Rusia. En el caso de Holguín, confirma 6 casos importados, 2 de Cacocún, 3 de Holguín y 1 de Jibara. Y en el caso de Holguín, viajeros cubanos procedentes de Rusia. Santiago, los 4 casos que confirma importados son 2 de Contramaestre y 2 de Santiago de Cuba. Y en el caso de Santiago de Cuba, son viajeros cubanos procedentes de Rusia. En el caso de Guantánamo, 2 casos importados, 1 de Caimanera y vuelve atrás la pantalla. En el caso de Granma, son 2 casos, un caso importado del municipio Río Cauto. Y este caso es un viajero importado de Rusia. Y finalmente sí, en el caso de Guantánamo, pues 4 viajeros importados, 2 casos importados, 1 de Caimanera y 1 de Guantánamo. Los 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia. De esta forma, por países de procedencia, los 48 en el día de ayer, 44 son procedentes de Rusia, 2 de Bahamas, 1 de Italia y 1 de Estados Unidos. Y ayer se diagnostican también 6 extranjeros con COVID-19 en nuestro país. Como ya había dicho, un bahamés importado de Bahamas, 4 congoleses y un español como consecuencia de transmisión autóctona en nuestro país. Ayer 1.138 casos autóctonos diagnosticados en nuestro país. Estamos hablando incluso de 15 más que la jornada anterior en cuanto a los autóctonos, que es fundamentalmente donde incrementamos ayer. Sí, porque dirán, no, pero es que acaba de decir que la cifra total disminuye. Sí, pero es que dentro de la cifra total, ayer teníamos una cifra muy elevada de casos importados. Hoy es elevada, pero un poco inferior. Y lo que sí se incrementa en 15 casos más son los casos que son consecuencia, los pacientes que son consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. Pinar del Río con 62 casos ayer, estamos hablando de que incluso diagnostica 18 casos más que la jornada anterior. Sandino con una cifra elevada, 34, Consolación del Sur con 13, Pinar del Río 5, La Palma y Mantua con 3 cada uno, Los Palacios con 2 y Minas de Matahambres y San Luis con 1 cada uno. Artemisa disminuye en 26 los casos diagnosticados ayer, en comparación con el día anterior. De todas formas, 42 casos autóctonos es una transmisión importante en esta provincia. 12 ayer en el municipio de San Antonio, 9 en Alquizar, 6 en Huila de Melena, Caimito y Guanajay con 4 cada uno, Bauta con 3 y San Cristóbal y Bahía Honda con 2 cada uno. La Habana, lamentablemente, incrementa de nuevo el número de casos a 687 ayer, 24 más que el día anterior, como es característico en sus 15 municipios. Ayer el de Boyero con 73, Habana del Este con 72 y 10 de octubre con 71, las cifras más elevadas dentro de la provincia. Arroyo Naranjo 65, Centro Habana 60, La Lisa 54, San Miguel del Padrón 49, Guanabacoa 46, Marianao 40, Cerro 40, Playa 36, Cotorro 26, Regla 22, Plaza de la Revolución 21 y en el caso del municipio Habana Vieja pues se diagnostican 12 casos autóctonos en el día de ayer. Como ven, cifras elevadas en prácticamente todos sus municipios. Mayabeque disminuye en 12 el número de casos autóctonos ayer, de todas formas, 41 es una cifra elevada para este territorio. Además, con una dispersión que ayer, los 41 casos que se diagnosticaron es en los 11 municipios de este territorio.
El mayor número en Madruga, 11, San José de las Lajas, 9, Batabanó, 5, Nueva Paz, 4, Güines y Jaruco y San Nicolás con 2 cada uno, Bejucal 2 también, Santa Cruz del Norte 2, Quibicán y Melena del Sur con 1 cada uno, disperso en todo el territorio de la provincia. Matanza disminuye en 15 el número de casos autóctonos, 37 ayer, todavía elevado, se trabaja para el control, además afecta a 9 de sus 13 municipios. Como siempre ha ocurrido, entre Matanzas con 14 y Cárdenas con 11, pues son los municipios de mayor número de casos autóctonos ayer. Jovellanos con 3, Colón, Hagüey Grande y Betancur con 1 cada uno, Unión de Reyes, Los Arabos y La Ciénaga con 2 cada uno. Cienfuegos disminuye, realmente es una provincia que controla la transmisión. El día anterior había tenido 18, en el día de ayer 9 casos autóctonos, 4 del municipio de Cienfuegos, 2 de Roda, 2 de Cumanayagua y 1 de Aguada. Villa Clara también con control de la pandemia, disminuye en 1 el número de casos autóctonos ayer, 10 confirmados, el mayor número en Camajuaní 4, Santa Clara 3, Ranchuelo 2 y Manicaragua 1. Santi Espíritu con 50 casos autóctonos, todavía elevado, aunque podemos decir que son 2 casos menos que la jornada anterior. Santi Espíritu es municipio, el mayor número, 21, Trinidad 11, Jatibonico 6, Tahuasco 5, Cabaiguán 4 y Fomento 3. Ciego de Ávila incrementa en 18 el número de casos autóctonos. Esta es una provincia que ha mantenido control de la pandemia, de la transmisión de la COVID, y realmente estamos seguros que ahora aprietan un poco más y estos 18 más que tuvieron en el día de ayer van controlando. Es lo que los exhortamos, pero no le hace falta. Ellos con su consejo de defensa lo van adoptando. El mayor número a ver en Ciego de Ávila, municipio 11, Majagua con 7, Morón con 3, Florencia 2 y Chambas y 1 de Mayo 1 en cada uno. Camagüey con 25 casos autóctonos ayer, 1 menos incluso que el día anterior, están con sus medidas, van tomando cierto control de la transmisión. Ayer, como siempre ha ocurrido en Camagüey, que es donde ha tenido la principal transmisión en el municipio Camagüey, con 22 casos autóctonos, Minas con 2 y Vertientes con 1. Las Tunas, que el día anterior no había confirmado ningún caso, no obstante haber procesado muestras, ayer incrementa la cifra de casos autóctonos a 42, elevada. El mayor número en el municipio de Las Tunas, 32, Jobabo y Majibacoa con 4 cada uno, y Colombia y Puerto Padre con 1 cada uno. Holguín disminuye en 19 casos autóctonos comparado con el día anterior, 23 ayer. De todas formas, una provincia que sigue arreciando las medidas. Municipio Holguín 17, Moa 2, igual que Sagua de Tánamo, y Mayarí Banes con 1 cada uno. Granma, que ha tenido cifras muy elevadas últimas semanas fundamentalmente, ha ido disminuyendo. De todas formas, ayer 39 casos, estamos hablando de 4 más que la jornada anterior. Bayamo, donde ha tenido también la principal transmisión con 25, Yara 6, Manzanillo 3, Iguaní 2, y Guisa, Buey Arriba y Río Cauto con 1 cada uno. En el caso de la provincia de Santiago de Cuba, 45 casos autóctonos, 5 menos que la jornada anterior. Las medidas van resultando efectivas, pero hay que mantenerlas y lograr un aporte, una participación, igual que en muchos lugares de Cuba, de la población,
el mayor número ayer en el municipio Santiago de Cuba, con 30 casos autóctonos, Palma Soriano 7, Contramaestre 5, Segundo Frente 1 y Songo La Maya 2 casos autóctonos ayer. Y Guantánamo, con control de la pandemia, un caso en el día de ayer, incluso uno menos que la jornada anterior, y realmente en el municipio de Caimanera. Realmente mantiene un control de la transmisión. El municipio especial Isla de la Juventud, como ya dijimos, creo que inicialmente, 24 días sin transmisión de la enfermedad, por lo menos sin detectar casos autóctonos en su territorio. Con este comportamiento de la incidencia del día de ayer, la tasa de incidencia de Cuba se incrementa a 137,2 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. La Habana y Bayabeque, con las tasas más elevadas de Cuba, incluso superiores a las del día anterior, 447,2 en La Habana y 175,3 en la provincia de Mayabeque. Le sigue Artemisa, que también incrementa su tasa en el día de ayer a 111,8. Las tasas más bajas, Guantánamo con 30,7, que es inferior a la del día anterior, Ciego de Ávila con 17,5, Villa Clara con 11,5 y el municipio especial Isla de la Juventud, que ya nos referimos, que no confirman casos autóctonos de la enfermedad. Los 12 municipios donde se concentra el 52,6% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días, lo tienen ahí. Cerro nuevamente, con una tasa de incidencia de 574,5, le sigue Centro Habana, Guanabacoa, Boyeros, Marianao, Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, Habana Vieja, Regla, Cotorro, 10 de octubre y La Lisa. En ese orden decreciente de tasa de incidencia, pero todas muy elevadas, porque incluso La Lisa, que es la que menos tiene una tasa de 421,7 por 100.000 habitantes. Se puede ver el gráfico de La Habana, la provincia toda con una transmisión importante, la curva que si bien no se incrementa mucho, no disminuye, y como ya hemos dicho, Cerro, Centro Habana, Guanabacoa y Boyero con la incidencia más elevada. Mayabeque, una curva de casos confirmados que, como ven, en ocasiones disminuye, después sube, y que realmente afecta mucho, sobre todo los municipios de Bejucal, Batabanoqui, Vicán y Santa Cruz del Norte, con las tasas más elevadas dentro de la provincia. Y el número de eventos que traducen complejidad epidemiológica por el número de casos que se confirman, se incrementa en 2,36 en el día de ayer, de los cuales de La Habana siguen siendo 13, de Artemisa 1, de Pinar del Río 2, de Mayabeque y Matanzas 1 de cada uno, Cienfuegos con 3, Santi Espíritu igual con 3, Camagüey con 2, Las Tunas 1, Holguín 5, Guantánamo 1, Santiago de Cuba 3 y Granma 1. Esto de informarlos como evento realmente ayuda a veces al control, porque indiscutiblemente con el Consejo de Defensa, en los lugares donde hay un evento, sea un centro de trabajo, sea una institución, sea una zona, un consejo popular, pues las medidas de restricción a lo mejor tú no cierras el municipio completo, pero en ese lugar donde ya tú has identificado una transmisión con un número importante de casos, bueno, pues se adoptan medidas todavía más rigurosas que en el resto del territorio. Sería bueno, doctor, una explicación respecto a lo que es un foco y a lo que es un evento específicamente. Se ha hablado mucho en tantos meses, pero siempre es bueno también por el conocimiento de la población. Burdamente, el foco es un número de casos que no llega a 10 casos. El evento es de 10 y más.
Pero eso es un análisis muy simple. Realmente tiene otras complejidades cuando ya la transmisión es muy, además del número de casos, hay otros elementos que obligan. Siempre recordamos el del evento de aquí de Plaza al inicio, el Carmelo, me acuerdo. El Carmelo. Que fue, yo creo que el primer evento que se declaró en nuestro país. Con un nivel de restricción importante. Con un nivel de restricción importante, y que ese evento generó un número de casos, incluso de fallecidos en aquel momento, al principio de la transmisión en Cuba. Esta vez quizás en algún momento podamos dar algunos detalles más, pero finalmente está sobre eso como tal. Y se declara tanto por el número de casos y además también para que en esos lugares pues las medidas sean todavía mucho más rigurosas. De esta forma, Cuba, con 120.561 casos diagnosticados hasta el día de ayer con COVID-19, mantiene ingresado el 5,1% de todos los pacientes diagnosticados. Estamos hablando de una cifra de ingresados de 6.234, que como nos referimos inicialmente, una cifra muy elevada de casos activos, consecuencia de elevado número que se confirman todos los días, y de estos 6.234, 6.096, el 97,8%, con una evolución clínica estable. Lamentamos y volvemos a dar las condolencias a familiares y amistades por los 10 personas que fallecieron en nuestro país con COVID-19, y ya en el acumulado son 778 personas que han fallecido con la enfermedad. Eso hace que la letalidad sea de un 0,64%, igual a la del día de ayer, y que aunque nos parece mal, aunque trabajamos para que se reduzca cada vez más, pero de todas formas si la comparamos con la del mundo, que es de 2,08, y la de las Américas, que se incrementa a 2,44%, pues una letalidad inferior. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia, los 54 que han retornado a sus países después del diagnóstico, y ayer se dieron 1.032 altas, una cifra que pudiera en otros momentos decir que es alta, pero que realmente incluso queda 154 casos menos que los que se confirmaron en el día de ayer. Esto hace que el número de activos, no obstante las altas que se den, pues se mantienen incrementándose. Ya con estas 1.032 altas, pues se acumulan 113.493 personas, estamos hablando del 94,2% de todos los diagnosticados que se han recuperado de la enfermedad. Sigue incrementándose el número de pacientes con COVID-19 activos en salas de terapia intensiva, poniendo de manifiesto lo complejo de la evolución de la enfermedad. 138 pacientes en terapias intensivas, 3 incluso más, y expensa fundamentalmente del incremento en los críticos a 47. Se mantienen los 91 graves. Realmente, reitero, una cifra muy elevada de casos en nuestras salas de terapia intensiva, con los cuales se trabaja fuertemente, pero indiscutiblemente es un riesgo muy elevado. De esta forma, y viéndolo en el gráfico que se muestra a continuación, donde se resume el número de casos durante toda la pandemia, mayo con una cifra de 12.939 casos confirmados, pues hace un promedio de 1.078 casos diariamente, cifra extremadamente elevada. Podemos decir que es el mes con una cifra de casos diarios como promedio más elevada de toda la historia de la pandemia en nuestro país, con 124 fallecidos acumulados en el mes de mayo
hace que la tasa en este mes sea de un 0,96% y que se promedien 10 fallecidos diariamente, más elevado todavía que el número de casos confirmados. Esta es la situación de Cuba. Te reitero, se trabaja, se ve los análisis que se hacen, se ve en los territorios la actividad de los consejos de defensa, no solo a la provincia, a nivel de la provincia, sino a nivel de los municipios, la adopción de diferentes medidas, pero hay que reconocer que se mantiene una transmisión muy importante con un riesgo muy elevado por la mayor contagiosidad y por la evolución que está teniendo este virus en el curso de la enfermedad de las personas. Gracias, doctor, por estas precisiones, sobre todo de la situación epidemiológica en el ámbito nacional. Nosotros tenemos muchísimo más para compartir aún. Vamos a una pausa en este espacio informativo y enseguida regresamos con otras propuestas y la actualidad de la situación internacional. Regresamos a este espacio. Vamos a brindarles a continuación una actualización de la situación internacional respecto a la pandemia de COVID-19 que afecta a casi todos los países del mundo. Doctor, ¿cuál es la situación que enfrenta el mundo en la jornada de hoy? Abdiel, antes de pasar allá, y ya las personas saben que me gusta rectificar cuando hay un error, realmente incluso en la presentación apareció en el municipio, un municipio en Ciego de Ávila, 1 de mayo, realmente es 1 de enero. 1 de enero. Correcto, rectificamos esa situación. Bueno, Adiel, sí, volviendo a la situación internacional, no se modifica mucho, no se modifica para bien, se mantiene mal. Ayer 728.992 personas se diagnosticaron con la enfermedad en el mundo. Uno pudiera decir, pero oiga, y todo lo que se está haciendo, y las vacunas, y las medidas que adoptan algunos países, realmente es una cifra elevada. Hay factores que inciden en determinados momentos, como son las actividades festivas. Creo que eso nos pasó fin de año, eso nos ha pasado en determinados momentos, y recientemente, pues las actividades de celebración muy justas por el Día de las Madres también es algo que puede incidir, no solo en el mundo, en Cuba también. De todas formas, 728.992 fallecieron, una cifra superior a los 10.000, 13.460, y ya se acumulan en el mundo 160.847.596 personas que han sido contagiadas con la enfermedad. Un número elevado de activos ayer, 17.903.336, y un número acumulado de fallecidos ya de 3.339.017 casos en el mundo. Usted se refería a estas condicionantes. Esto también tiene que ver con las nuevas cepas que han estado circulando en buena parte del mundo. Sí, la doctor. contagiosidad es muy superior. Y lo dicen los virólogos, lo dicen los científicos, pero lo dice lo que está pasando. Porque realmente, incluso países que han adoptado medidas, sin embargo, se ve que hace mucho más difícil el control. Y no cabe duda de que es mucho más contagioso. También creo que, como se decía el otro día, bueno, si es 5 veces más contagioso, pues hay que extremar las medidas 5 veces más. Y realmente eso es lo que a lo mejor no va muy aparejado ahí. Las Américas, que sigue aportando hasta el día de ayer el 40,44% de toda la incidencia del mundo, se sigue manteniendo como epicentro. No obstante lo que ha estado ocurriendo en la India. Ayer diagnosticaron 184.166 personas.
Eso hace que ya el acumulado de las Américas sea de 65.057.904 confirmados, que tuviera ayer una cifra de activos por encima de los 8.680.000 y que con los 5.029 personas que fallecieron ayer en nuestra región, pues realmente el acumulado se incremente a 1.584.306 personas que han perdido la vida en nuestra región como consecuencia de la enfermedad. Eso hace que la letalidad, como yo decía ayer, incluso superior al día anterior, sea de 2,44%. En el día la India aporta el 48,3% de todos los casos del mundo, Brasil también el 10,2% y Estados Unidos el 4,8%. La India también y Brasil también aportan los porcientos mayores de personas que han fallecido con la enfermedad en el día de ayer. La India el 29,8% y también oíamos en la noticia que una cifra nuevamente superior a los 4.000 fallecidos en un día, 4.126. Brasil aporta el 18,4% con 2.545 personas que fallecieron ayer en este país. Le sigue Estados Unidos, Argentina, Colombia, Irán, Ucrania, Rusia, Polonia y Alemania. Y en el acumulado, sí Estados Unidos, por el comportamiento que tuvo durante mucho tiempo y todavía no controlado la enfermedad, con la mayor cifra de casos confirmados, la mayor cifra de casos fallecidos. La India se ha ido posicionando en el segundo lugar en cuanto al número de casos confirmados, ya con más de 23 millones. Brasil, Francia y Turquía. Y en el caso de los fallecidos, Brasil en un segundo lugar, la India, México y el Reino Unido. Esta es la situación de la COVID, el comportamiento de la COVID en el mundo, que como se ha evidenciado, no obstante, ya casi año y medio de transmisión, casi año y medio de trabajar desde el punto de vista de investigaciones, de vacunas, de medicamentos para la enfermedad, pudiéramos decir que todavía es incontrolable y que tiene mucho que ver con factores de ella, del comportamiento del virus, contagiosidad, personas asintomáticas y que realmente se transmite con mucha facilidad. Pero no tenemos duda que en Cuba y en el mundo, pues nosotros hablamos por Cuba, pues las medidas que se adopten, el avance como se ha venido presentando, tú mismo has hablado del avance en la aplicación de los candidatos vacunales, ahora la intervención sanitaria, pues realmente nos debe permitir, junto con la cooperación con el comportamiento responsable, no hay cooperación, aquí no hay nada que cooperar, aquí cada cual tiene que darse cuenta y para eso damos los datos diariamente, para que las personas interioricen lo importante que es seguir manteniendo. Incluso como me han dicho algunos, no, pero ya yo me puse la vacuna. Digo, bueno, no has hecho nada todavía, más adelante quizás, pero ahora tienes que seguir protegiéndose. Muchas personas esperanzadas con la vacuna. De hecho, precisamente ayer comenzaba esta intervención sanitaria en grupos de riesgo acá en la capital. Todo el país se ha estado volcando también, sobre todo en el caso del personal de la salud que ha estado siendo vacunado con el candidato Abdala. Las redes sociales se han llenado de todo esto, pero no es menos cierto también que las redes sociales deberían también compartir aquellas experiencias que pueden contribuir a la solución de una problemática que, por supuesto, hay que darle tiempo a la vacunación para que se haga más efectiva, como usted decía, doctor. Ya ayer yo veía, no sé, ahora realmente no recuerdo, ¿no? Creo que era un reportaje, un spot en el cual sí se veía la vacuna, entonces se ratificaba con la vacuna y el nasobuco manteniéndolo durante un tiempo hasta que se logre una cobertura de inmunización de la población
70, 80%. Esa es la idea. Esa es la necesidad. Muchísimas gracias, doctor, por todas estas aclaraciones, por toda esta información que nos permite también una mejor actualización de la situación para adoptar medidas, no es solo para estar informados y mucho menos para atemorizarnos. Correcto. Muchísimas gracias una vez más. Siguen estos espejuelos dando problemas en esta transmisión, pero bueno, un gusto por supuesto haber compartido junto a ustedes también para brindarles toda esta actualización de la situación epidemiológica en nuestro país y en el mundo debido al impacto de la COVID-19. Volveremos a encontrarnos mañana. Hasta entonces tenga una buena jornada y cuídese mucho. Una gotica de agua, una gotica, un montón. Otra gota y muchas más. ¡Giovanni! ¡Ay, pero qué susto! Pero ¿y esta cantidad de agua? ¿Descubriste un manantial? Ay, qué cosas se te ocurren. ¿Cómo hacer un manantial? Bueno, como veo tanta agua derramada,